No aflojó el paso, ni cuando sus manos comenzaron a temblar, ni cuando la delgada pulsera en su muñeca vibró brusca, repentina, y todo su cuerpo se estremeció como si la hubieran golpeado. Tragó saliva, aceleró el ritmo, siguió limpiando. El jefe de la mafia la observaba desde el umbral de la puerta. Notó que nunca dejaba de moverse ni una sola vez. Y cuando ella finalmente levantó la vista y lo vio, lo que cruzó por su rostro no fue sorpresa, fue terror. Alguien había convertido el miedo en un sistema, y estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Su nombre era Isolda Quinterra. Tenía 31 años. Era originaria de un pequeño pueblo al sur de Puebla, México, y llevaba poco más de 4 meses trabajando en la mansión Bass. La habían contratado a través de una agencia, o al menos, eso era lo que le habían presentado como una agencia, y la habían colocado en el hogar bajo la supervisión de la ama de llaves principal, una mujer llamada Prudence Sassford. Isolda había llegado con una sola maleta, un permiso de trabajo plastificado que guardaba doblado en el bolsillo, con cierre de su bolso y una determinación silenciosa de enviar dinero a casa cada 2 semanas a su madre, quien cuidaba de su hija mayor, una niña de 7 años. No tenía coche, no tenía amigos cerca. No tenía un plan de teléfono que le permitiera llamadas internacionales de más de 3 minutos. La mansión estaba ubicada a 40 minutos del pueblo más cercano, al final de un camino privado flanqueado por robles centenarios. Se asentaba sobre 12 acreso, perfectamente cuidado, rodeado por un muro de piedra y un perímetro de seguridad que a Isolda le habían dicho era para proteger la privacidad de la familia. Isolda entendió lo que eso significaba. Desde el principio, había sabido que el hombre que era dueño de esa casa no era un hombre de negocios en el sentido habitual de la palabra. Los coches en el garaje, los hombres que llegaban y se iban a horas extrañas con rostros duros y manos cautelosas. La manera en que funcionaban los teléfonos encriptados, rotados, desechados, había visto suficiente para entender la forma general de las cosas, y había tomado la decisión que mucha gente en su situación tomaba. No importaba, lo que importaba era el sueldo. Lo que importaba era el dinero que salía de su cuenta cada 2 semanas y llegaba a las manos de su madre 3 días después. Lo que importaba era que su hija comiera 3 veces al día, fuera a la escuela con zapatos nuevos y durmiera en una cama con un colchón de verdad. Todo lo demás, el peligro, el secretismo, el vasto silencio de la casa por las noches, podía absorberlo. Había estado absorbiendo cosas toda su vida. Lo que no había anticipado era a Prudence. Prudence Sassford tenía 53 años. Era alta, angulosa e impecable. Llevaba el cabello entrecano recogido en un moño apretado y vestía siempre pantalones negros planchados y blusas blancas almidonadas que nunca parecían arrugarse sin importar la hora. Llevaba más de 6 años como ama de llaves principal en la mansión Bass. Había cultivado una atmósfera de eficiencia tan absoluta que la mayoría de los visitantes ni siquiera notaban al personal. Ese era el objetivo. Prudence no gritaba, no maldecía, no daba portazos ni arrojaba cosas, ni levantaba la voz por encima de un tono moderado e instructivo. Era por todas las apariencias externas una profesional, pero Isolda había aprendido que el profesionalismo podía ser un arma. Empezó durante la primera semana, cosas pequeñas, correcciones entregadas frente a otros miembros del personal, inspecciones de trabajos que ya habían sido inspeccionados, una tableta que aparecía en las manos de Prudence cada vez que Isolda entraba a una habitación, como si su mera presencia requiriera documentación. «Llevas 3 minutos de retraso en el pasillo este», decía Prudence, sin levantar la vista. Marcado, Isolda no sabía qué significaba marcado al principio. Luego aprendió que existía un sistema, un horario tan detallado que dividía el día en bloques de 15 minutos, cada uno asignado a una tarea específica, cada tarea con un estándar de cumplimiento, y cada estándar medido por algo que Isolda no terminaba de comprender. Solo entendía las consecuencias cuando el bloque se ponía en rojo en la tableta de Prudence. Entonces venía una conversación, y las conversaciones nunca eran ruidosas.
Nunca eran airadas, pero siempre terminaban con la misma frase tranquila. No queremos tener problemas con su documentación, ¿verdad? Ese era el hilo invisible que Prudence jalaba cada vez que necesitaba que Isolda cediera. Nunca era una amenaza directa, era una sugerencia envuelta en preocupación, sellada con una sonrisa. Sé lo difícil que es para personas en su situación, decía Prudence. Intento ayudarla a tener éxito aquí, pero si no puede cumplir con los estándares, tendré que reportarlo. Y el reporte va a la agencia. Y la agencia, bueno, usted sabe cómo funcionan estas cosas. Isolda sabía cómo funcionaban estas cosas. No discutía, no se resistía, se adaptaba, se movía más rápido, trabajaba más horas, dormía menos, dejó de tomar descansos, dejó de sentarse durante el día, dejó de mirar por las ventanas los jardines, porque quedarse quieta frente a una ventana podría parecer que no estaba trabajando. Y entonces, 6 semanas después, apareció la pulsera. Prudence la llamó rastreador de bienestar. La presentó durante una reunión rutinaria en su oficina, una pequeña habitación sin ventanas junto al pasillo principal de lavandería que olía a suavizante de ropa y a disciplina. El dispositivo era delgado, de gris mate, aproximadamente del lancho de reloj de fitness. No tenía pantalla, no tenía botones, solo una superficie lisa e inexpresiva. Rastrea tus patrones de movimiento y tu productividad, continuó Prudence. Nos ayuda a garantizar que todo el mundo trabaje de manera eficiente y mantenga su bienestar. También monitorea tus periodos de descanso para asegurarse de que estés durmiendo lo suficiente. Lo dijo con el mismo tono uniforme que usaba para todo, como si estuviera describiendo un paquete de beneficios laborales. Lo usarás en todo momento, dijo Prudence. Incluso, mientras duermes, se sincroniza con mi sistema cada 30 minutos y yo reviso los datos cada mañana. Isolda miró la pulsera. Algo en ella se sentía mal, no de una manera que pudiera articular, sino de la manera en que ciertas cosas se sienten mal en el momento en que las ves. Una puerta cerrada que no debería estar cerrada. Una cara sonriente que no debería estar sonriendo. ¿Y si no quiero usarla?, preguntó Isolda. Sería la única vez que lo preguntaría. Prudence inclinó la cabeza. Es una condición de empleo, Isolda. Creí que la agencia le había explicado que nuestro hogar utiliza monitoreo de rendimiento. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Por supuesto, si no se siente cómoda con nuestros sistemas, esa es enteramente su decisión. Puedo arreglar su salida para finales de semana. Tendré que notificar a la agencia. Naturalmente actualizarán su expediente. Isolda se puso la pulsera. Encajaba perfectamente contra su muñeca, lo suficientemente ajustada como para que no pudiera girarla sin esfuerzo. El material era liso, pero no suave. Tenía una cualidad clínica, como una pulsera de identificación hospitalaria. Durante los primeros 3 días no hizo nada más que estar ahí. Isolda casi la olvidó. Limpiaba, cocinaba, doblaba, barría, y la pulsera era solo una pulsera. Al 4.º día vibró. Isolda estaba de pie en el pasillo del 2.º piso, con los brazos llenos de toallas dobladas, cuando su cuerpo simplemente se detuvo por un momento, de la manera en que el cuerpo se detiene cuando ha estado en movimiento durante 11 horas seguidas. No era un descanso, no era un respiro, solo una pausa, una respiración. La pulsera vibró contra su muñeca, rápida, brusca, como una notificación de teléfono, pero más profunda, más insistente. Isolda se sobresaltó casi dejando caer las toallas, y luego se movió. No lo pensó, no lo analizó. Su cuerpo simplemente respondió al estímulo de la manera en que cualquier cuerpo respondería si la quietud hubiera sido emparejada repentinamente y sin previo aviso, con una sensación física que decía, error. Esa noche, acostada en su estrecha cama en las habitaciones del personal, se dijo a sí misma que era solo un recordatorio, un empujoncito, como un contador de pasos que vibra cuando llevas demasiado tiempo sentado. Eso era todo. Al 7.º día, la sacudió con una descarga eléctrica. Estaba en la cocina rellenando el armario de suministros. Se había detenido a leer la etiqueta de un producto de limpieza. 5 segundos, quizás 6. Cuando la pulsera entregó algo que no era una vibración, era una descarga pequeña,
precisa y profundamente desagradable, no lo suficiente como para hacerla gritar, solo lo suficiente para que su brazo se sacudiera y se le cortara la respiración. Isolda miró su muñeca. La pulsera estaba ahí, lisa y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Cuando levantó la vista, Prudence estaba en el umbral de la puerta. «Si vibra», dijo Prudence con calma, «significa que te detuviste. Sigue moviéndote y no te molestará. Simple». Se dio la vuelta y se fue. Esa noche Isolda intentó quitarse la pulsera. El cierre no respondía a sus dedos. No había pestillo visible, ningún mecanismo de liberación. Intentó deslizarla sobre su mano. El ajuste era demasiado apretado. Intentó usar un cuchillo de mantequilla para hacer palanca en la costura. El material no cedió. Se quedó mirándola durante mucho tiempo. Luego se fue a dormir porque su turno empezaba a las 5 y la pulsera sabría si no se levantaba a tiempo. En menos de 2 semanas la pulsera la había reprogramado, no sus pensamientos. Esos seguían siendo suyos, tan agudos y desesperados y agotados como siempre. Pero su cuerpo había sido reentrenado. Había aprendido un nuevo conjunto de reglas y la seguía con una lealtad que bordeaba la traición. Regla 1. Nunca dejar de moverse, ni para respirar, ni para pensar, ni por un calambre, ni por una oración. El movimiento era seguridad, la quietud era dolor. Regla 2. Nunca detenerse frente a una ventana, un espejo o un umbral. La pulsera parecía diferenciar entre el movimiento productivo y quedarse parada sin hacer nada. Mirar algo, realmente mirarlo, se registraba como una parada. Regla 3. Nunca reducir la velocidad. La pulsera parecía tener un ritmo base. Caer por debajo de él activaba el zumbido de advertencia. Caer aún más abajo activaba la descarga. El umbral no era generoso. Isolda se adaptó porque eso era lo que siempre había hecho. Aprendió a doblar sábanas mientras caminaba, a cargar suministros con ambos brazos para no tener que hacer 2 viajes, limpiar los zócalos desde una sentadilla que le permitía mantener las piernas en movimiento constante para satisfacer a la pulsera. Dejó de comer a mediodía, había un periodo de descanso designado de 30 minutos al mediodía, pero la pulsera vibraba a la mitad cada vez. Y después de 2 descargas durante las comidas, su cuerpo simplemente se negó a sentarse a la mesa. Comía de pie en la lavandería, cucharando arroz de un recipiente, mientras sus pies dibujaban pequeños círculos sobre las baldosas. Dormía a intervalos. El modo nocturno que Prudence había mencionado rastreaba sus movimientos incluso durante el descanso, y si Isolda permanecía demasiado quieta durante demasiado tiempo, no dormida sino inmóvil, la pulsera emitía una vibración baja y persistente que la arrastraba de vuelta a la conciencia. Empezó a dormir en un trance ligero y ansioso, nunca completamente inconsciente, nunca completamente en reposo. Su cuerpo se agitaba en la oscuridad, su muñeca hormigueaba incluso cuando la pulsera estaba silenciosa, como si la anticipación del dolor se hubiera convertido en su propia sensación. Comenzó a tener pesadillas, no del tipo con monstruos o caídas, sino del tipo que era peor porque eran ordinarias. Soñaba que dormía plácidamente, profundamente, con el cuerpo relajado, cálido e inmóvil. Y entonces llegaba el zumbido y despertaba ya en movimiento, ya de pie, ya caminando hacia la puerta antes de que sus ojos estuvieran completamente abiertos. Lo peor era la gratitud. En los días en que las descargas no llegaban, cuando se movía lo suficientemente rápido, lo suficientemente constantemente, lo suficientemente obedientemente como para adelantarse al sistema. Isolda se sentía agradecida, genuinamente agradecida, como si la ausencia de castigo fuera un regalo, como si un día sin dolor fuera algo que se había ganado en lugar de algo a lo que tenía derecho. Reconocía en algún rincón de su mente que esto estaba mal, que la gratitud era un síntoma, no un sentimiento, que el sistema le había enseñado a ser agradecida por lo mismo que todo ser humano tiene por derecho desde que nace, existir sin ser lastimado. Pero el reconocimiento y la resistencia son cosas diferentes.
y puede saber que la jaula es una jaula y aún así no tener la llave. Pensaba en su hija constantemente, en las llamadas telefónicas que le permitían hacer, una vez a la semana, 3 minutos cada una, desde el teléfono del pasillo donde Prudence podía escuchar cada palabra. Había aprendido a mantener esas llamadas ligeras, alegres, llenas del tipo de mentiras fáciles que los padres les dicen a los hijos para protegerlos de verdades que son demasiado pesadas para cargar. Mamá está bien, mi amor. Mamá está trabajando duro. Mamá mandará dinero la próxima semana. Nunca le habló a su hija de la pulsera. Nunca le habló de las descargas, del insomnio, de la crema que se frotaba en la muñeca cada noche en la lavandería, mientras sus pies dibujaban sus pequeños círculos desesperados. Algunas verdades son demasiado pesadas, incluso para la persona que las carga. Dárselas a una niña de 7 años era impensable, y mientras todo eso ocurría, el mundo por encima de Isolda continuaba como si nada estuviera mal. La casa estaba limpia, las comidas estaban preparadas, el personal parecía eficiente y satisfecho. Cuando llegaban visitas, y llegaban periódicamente, hombres con trajes caros y ojos cautelosos veían una casa bien gestionada, nada fuera de lugar, nada que cuestionar. Prudence se aseguraba de eso. Dirigía al personal con una precisión que desde afuera parecía excelencia. Los horarios eran detallados, las expectativas eran claras, los resultados eran impecables. Si alguien hubiera preguntado, Prudence habría dicho y creído que simplemente mantenía estándares, que la pulsera era una herramienta, que las descargas eran incentivos, que las amenazas eran motivación, que la mujer que se estremecía ante su propia muñeca cada 7 minutos era simplemente alguien que necesitaba más estructura. Y esa era la arquitectura de todo aquello. No era crueldad por el simple placer de serlo. Eso habría sido reconocible, resistible, denunciable. Era crueldad disfrazada de hojas de cálculo, abuso archivado bajo métricas de rendimiento, el terror de una mujer registrado como datos de tiempo de respuesta. Y nadie se dio cuenta porque nadie estaba mirando. Leander Bass era el tipo de hombre que la gente esperaba. La palabra mafia evocaba imágenes. Imágenes de Hollywood en su mayoría, hombres ruidosos, cadenas de oro, violencia como puntuación. Leander no era nada de eso. Tenía 44 años. Era delgado, de cabello oscuro y tan silencioso en una habitación que la gente a veces olvidaba que estaba ahí hasta que hablaba, momento en que lo recordaban de inmediato. Había heredado la organización de su padre, quien la había heredado de su abuelo, quien la había construido desde cero, en un país que trataba a los inmigrantes como leña. La familia Bass operaba en logística, bienes raíces, construcción y varios otros sectores que existían en el espacio gris entre lo legal y todo lo demás. No eran santos, no intentaban serlo, pero Leander tenía reglas, no del tipo que se escriben en papel, sino del tipo que se graban en los huesos. No tocar a civiles, no usar a niños, no lucrarse con la desesperación humana, no dejar que el poder se convierta en crueldad y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que alguien bajo su techo fuera maltratado. Esa última regla era personal. Venía de un recuerdo del que nunca hablaba, un recuerdo que involucraba a su madre, a un hombre que no era su padre, y a una habitación cerrada con llave en el segundo piso de una casa en Queens que olía a cigarrillos y a miedo. Él tenía 8 años. Lo había escuchado todo, no había podido hacer nada y ya no tenía 8 años. Así que cuando empezó a anotar cosas en la nueva empleada, cosas que no cuadraban, que le molestaban como una nota disonante a un músico, no las descartó, prestó atención. Lo primero fue el movimiento. Isolda se movía por la casa como alguien perseguida por algo invisible, no apresurada de la manera en que lo están las personas ocupadas con propósito, dirección, eficiencia. Esto era diferente, era compulsivo, frenético, el tipo de movimiento que surge no de tener demasiado que hacer, sino de creer que detenerse desencadenará algo terrible. Leander lo notaba en la manera en que Isolda doblaba las esquinas siempre rápido, como si el pasillo detrás de ella pudiera cerrarse, en la manera en que cargaba pilas de ropa de cama demasiado pesadas para su complexión, en lugar de hacer 2 viajes, y en la manera en que sus ojos
se dirigían a su muñeca cada pocos minutos con una expresión que no era la de alguien mirándola ahora. Lo segundo fue el estremecimiento. Leander caminaba por el ala este una tarde cuando escuchó un suave zumbido, apenas audible, como un teléfono en vibración en el fondo de una bolsa. Dobló la esquina y vio a Isolda parada cerca de una ventana, o más bien, había estado parada cerca de una ventana. En el medio segundo que le llevó a Leander a aparecer, Isolda ya estaba en movimiento, como si el zumbido hubiera inyectado adrenalina directamente en su torrente sanguíneo. No lo había visto, no lo había escuchado. El zumbido había sido el único detonante y su cuerpo había respondido antes de que su mente tuviera tiempo de procesar nada. Leander la vio desaparecer por el pasillo, con los brazos llenos de nada, caminando hacia algún lugar con un propósito que no existía. Lo tercero fue la muñeca. La vio una tarde durante la cena. No una cena formal, solo una comida tranquila que Leander tomaba en la cocina porque el comedor le parecía demasiado grande para una sola persona. Isolda recogía platos del mesón. Al alcanzar un vaso, su manga se subió lo suficiente para que Leander viera la piel debajo de la pulsera. Era de color rojo, no del rojo de una quemadura de sol, del rojo irritado, del tipo que viene del contacto sostenido con algo que no debería estar ahí, rosadura, presión o algo peor. Había una delgada línea de decoloración más oscura directamente debajo de la pulsera, como si el dispositivo hubiera estado presionando la piel durante tanto tiempo que la marca era más profunda que la superficie. Isolda lo pilló mirando y bajó la manga con tanta rapidez que fue como ver a alguien cerrar una puerta de golpe. «No es nada», dijo antes de que Leander hubiera preguntado. «Ah, yo no dije nada», respondió Leander. «Es un rastreador de bienestar. La ama de llaves nos lo dio a todos. Ayuda con la programación». Lo dijo con la cadencia plana y ensayada de alguien que ha repetido la explicación tantas veces que se ha vuelto automática. Un reflejo verbal, una mentira que había sido repetida tantas veces que había perdido sus bordes. «Monitorea mis pasos y la calidad del sueño», agregó Isolda. «Es muy útil». Sonreía. La sonrisa no le llegaba a los ojos, ni siquiera le llegaba a las mejillas. Estaba en su boca como una máscara que alguien más había colocado ahí. «¿Le molesta la piel?», preguntó Leander. «No, señor». «¿Está segura?» «Estoy segura. Señor, gracias». Isolda salió de la habitación más rápido de lo que había entrado, y el suave zumbido de su muñeca la siguió como una correa hecha de sonido. Leander no le preguntó a nadie sobre la pulsera. Todavía no era un hombre paciente. La paciencia era lo que lo separaba de los hombres que habían venido antes que él, los que actuaban por impulso y terminaban en cemento o en tribunales. Entendía que la información reunida demasiado rápido era a menudo información reunida de manera incorrecta. En cambio, observó, durante los días siguientes, Leander ajustó su rutina para que su camino por la casa se cruzara con el de Isolda con más frecuencia. Tomó el café en el ala este en vez del estudio. Caminó por el segundo piso temprano en la mañana en vez de ir directamente al gimnasio. Encontró razones para estar en habitaciones donde ella trabajaba, no rondando, no interrogando, solo presente. Y lo que vio confirmó lo que había temido. Isolda nunca se sentaba ni una sola vez, ni en la cocina, ni en el pasillo, ni en la sala del personal, que había sido dispuesta con sillas y una pequeña mesa específicamente para los descansos. Leander veía a otros miembros del personal, el cocinero, el jardinero, la limpiadora a tiempo parcial, que venía 3 días a la semana sentándose, descansando, hablando, comiendo, comportamiento humano normal. Isolda nunca estaba entre ellos. Comía de pie, siempre en movimiento, siempre en una habitación donde no pudiera ser vista desde el pasillo principal. Una vez la vio en la lavandería cucharando algo de un pequeño recipiente mientras sus pies se movían en un lento vaivén sin sentido. Izquierda, derecha, como si alguna parte de su cerebro estuviera contando los pasos. Incluso mientras el resto de ella intentaba tragar comida, Leander notó la manera en que sus manos temblaban cuando estaba cansada, que era siempre. Notó las sombras bajo sus ojos, no las del tipo que viene de una mala noche,
sino las del tipo que se acumulan durante semanas de sueño que nunca termina de llegar. Notó la manera en que se sobresaltaba ante sonidos que no eran ruidos. Una puerta cerrándose, un teléfono sonando, una voz desde otra habitación. Notó, sobre todo, la manera en que Isolda miraba a Prudence. No era enojo, no era resentimiento, era la mirada de un animal que ha aprendido que ser humano controla la comida y la cerca. Atento, anticipatorio, atemorizado. Cuando Prudence entraba a una habitación, la velocidad de Isolda aumentaba, su postura cambiaba, sus ojos caían al suelo y sus manos encontraban trabajo. Cualquier trabajo, todo el trabajo, no importaba cuál, como si la mera presencia del ama de llaves activara un protocolo de supervivencia enterrado tan profundo en su sistema nervioso que la conciencia ya no era necesaria. Una tarde, Leander encontró a Isolda en el baño de la planta baja adyacente a la lavandería. La puerta estaba entreabierta. Isolda estaba de pie frente al lavabo pasando agua fría por su muñeca. La pulsera seguía puesta. No podía quitársela, pero la había empujado ligeramente hacia arriba y se aplicaba cuidadosamente crema en la piel de debajo con las yemas de los dedos. La piel estaba en carne viva, no cortada, no sangrando, pero en carne viva de la manera en que se pone cuando ha sido sometida a irritación repetida, fricción, calor o contacto eléctrico. Había pequeñas protuberancias donde los contactos metálicos en el interior de la pulsera tocaban su piel y el tejido a su alrededor estaba inflamado y sensible. Isolda aplicaba la crema con la eficiencia cuidadosa y practicada de alguien que lo había hecho muchas veces. Sin frustración en sus movimientos, sin ira, solo mantenimiento, de la manera en que parcheas un neumático o tapas una grieta en una pared, no porque esperes que aguante, sino porque la alternativa era peor. Isolda levantó la vista, lo vio en el umbral de la puerta. La crema desapareció en el bolsillo de su delantal rápido que podría no haber existido nunca. Perdón, señor. Vuelvo al trabajo. Isolda, sí, señor. ¿Cuándo fue su último día libre? Isolda parpadeó. La pregunta claramente la confundió, como si el concepto hubiera sido archivado en un cajón que había olvidado cómo abrir. Tengo mis periodos de descanso, señor. El horario es muy justo. ¿No es eso lo que pregunté? Estoy bien, señor. De verdad. Prudence ha sido muy buena conmigo. Sonrió la sonrisa otra vez, la máscara y pasó por su lado. Ya en movimiento, ya trabajando, ya representando la versión de sí misma que mantenía la pulsera callada. Leander se quedó en el umbral del baño y miró el lavabo. Había un leve residuo de crema en la porcelana. A su lado, una pequeña toalla de manos que había sido doblada y vuelta a doblar tantas veces que la tela era suave como papel de seda. Abrió el botiquín sobre el lavabo. Dentro, escondido detrás de una caja de vendas, había un pequeño tubo de crema de hidrocortisona, casi vacío, exprimido desde la base, con la economía cuidadosa de alguien que no puede permitirse desperdiciar nada. A su lado, un paquete de gasa y un rollo de esparadrapo, ambos parcialmente usados. Isolda había estado tratándose durante meses en secreto, en un baño junto a la lavandería y medianoche con suministros que probablemente había comprado en una farmacia durante una de las raras salidas supervisadas que Prudence permitía. Había construido una pequeña estación médica privada en una casa que tenía un botiquín de primeros auxilios completo en el piso de arriba, una habitación que aparentemente Isolda no se sentía segura usando, porque usarlo significaría admitir que algo estaba mal. Y admitir que algo estaba mal significaría enfrentarse a la mujer que le había dicho que mal era una palabra reservada para personas con opciones. Leander cerró el botiquín, pensó en la economía de todo aquello. Un tubo de crema de hidrocortisona costaba. La pulsera había tomado 3,000. Isolda estaba gastando su salario robado para tratar las heridas causadas por el robo. La circularidad de eso era obscena. El sistema no solo la lastimaba, la hacía pagar por su propia recuperación. Leander Bass había visto muchas cosas en su vida: cuerpos, traiciones, hombres que lloraban y hombres que no. Había visto el poder usado como bisturí y como martillo y como un peso lento y aplastante que destruía a las personas tan gradualmente que no se daban cuenta de que estaban siendo destruidas hasta que no quedaba nada que destruir. Esto era lo tercero,
y estaba ocurriendo en su casa. Leander hizo una llamada, no a Prudence, no a la agencia, no a nadie que pudiera filtrar información sobre la arquitectura de control que había sido construida ladrillo a ladrillo cuidadoso alrededor de una mujer que no tenía a nadie a quien llamar. Llamó así. Kais Dramend era la mano derecha de Leander, no en el sentido dramático, no el consejero de las películas y los mitos, sino en el sentido práctico. Kais era la persona que sabía dónde estaban los cadáveres porque había ayudado a moverlos. Y también era la persona que sabía dónde estaban las cuentas porque había ayudado a auditarlas. Tenía 41 años, hombros anchos, la cabeza afeitada por elección y un rango emocional comparable al de un archivador, lo cual en su línea de trabajo era una ventaja. «Necesito que investigues algo», dijo Leander. «El sistema de monitoreo que gestiona Prudence, el software de programación, lo que sea. Quiero saber qué rastrea, qué datos recoge y a dónde van esos datos. Es sobre el personal, es sobre un miembro del personal». Kais hizo una pausa. Conocía el tono. Era el tono que Leander usaba cuando algo había cruzado una línea que existía únicamente en su código interno. Una línea que la mayoría de la gente no podía ver, pero que una vez cruzada desencadenaba una respuesta tan cierta e irreversible como la gravedad. «Lo tendré para mañana». Kais lo tuvo esa misma tarde. Llegó al estudio de Leander a las 9, llevando un portátil y una carpeta. Colocó ambos sobre el escritorio y abrió el portátil sin ceremonias. «El sistema se llama TrackCrypt», dijo Kais. «Monitoreo de fuerza laboral empresarial. Está diseñado para almacenes, centros de distribución, operaciones agrícolas. Rastrea el movimiento de los trabajadores, la duración de los descansos, las tasas de productividad. Todo está registrado con marca de tiempo». ¿Cómo lo consiguió Prudence? Ella misma lo configuró. La cuenta está a su nombre, facturada a una tarjeta personal. La mansión no está involucrada. Su nombre no aparece en ninguna parte. ¿Con qué se conecta? Con las pulseras. Hay 3 dispositivos registrados, pero solo uno está activo. El número de serie corresponde al asignado a Olda Quinterra. ¿Qué hace Kais? Giró el portátil hacia Leander. En la pantalla había un panel de control limpio, profesional, corporativo. Parecía cualquier herramienta de gestión de proyectos. Había gráficas mostrando patrones de movimiento, diagramas de barras mostrando tiempo activo versus tiempo inactivo y un registro que se desplazaba por el lado derecho de la pantalla en entradas ordenadas con marca de tiempo. «Monitorea su ubicación dentro de la casa», dijo Kais. «Rastrea su ritmo, sus tiempos de descanso, sus periodos de inactividad. Si deja de moverse por más de 90 segundos, envía una vibración de advertencia. Y si sigue deteniéndose», Kais hizo clic en una pestaña con la etiqueta Acciones de cumplimiento. La pantalla mostraba un registro. Cada entrada tenía una marca de tiempo, una duración y un código. Algunas estaban marcadas con WW por advertencia verbal que Kais explicó era la vibración. Otras estaban marcadas con pasión de rendimiento. «¿Qué es la acción de rendimiento?», preguntó Leander. Aunque su voz sugería que ya lo sabía, la pulsera tiene 2 tiras conductoras en el interior. Cuando se activa una PA, entrega un pulso eléctrico de baja tensión, aproximadamente el mismo que la estática de la puerta de un automóvil, pero repetido y dirigido. Leander no dijo nada. Técnicamente está clasificado como mecanismo de retroalimentación óptica en la documentación del producto, continuó Kais. La empresa que lo fabrica pasó por 3 demandas y cambió de nombre 2 veces. Tienen sede en Delaware. El producto no es ilegal. No hay ninguna ley que lo prohíba específicamente, pero ha sido prohibido por 2 juntas laborales estatales y señalado por 3 organizaciones de derechos humanos. ¿Con qué frecuencia la ha descargado? Kais se desplazó por el registro. En los últimos 30 días ha habido 147 advertencias de vibración y 31 pulsos eléctricos. Los pulsos se agrupan en las horas nocturnas entre las 9 de la noche y la medianoche. «Modo nocturno», dijo Leander. Kais lo miró. «¿Ya sabía usted de eso?» «Todavía no». Continúa. «El modo nocturno es una configuración que aumenta la sensibilidad durante los periodos de descanso designados.
El umbral de tiempo inactivo baja de 90 segundos a 45. La justificación, según el manual del producto, es desalentar periodos de descanso no productivos prolongados durante los turnos nocturnos. Ella no está en un turno nocturno, está durmiendo. El sistema no hace la diferencia. Leander miraba fijamente la pantalla. Los datos eran limpios, organizados, profesionales. Parecían una evaluación de rendimiento, no un registro de abuso. Y eso, lo entendía Leander, era todo el punto. El sistema había sido diseñado deliberadamente, cuidadosamente, comercialmente para hacer que la crueldad pareciera gestión. ¿Y las amenazas?, preguntó Leander. ¿Qué amenazas? Prudence ha estado amenazando a Isolda con reportar la inmigración. La expresión de Kais no cambió, pero su mandíbula se tensó. El permiso de trabajo de Isolda es legítimo. Lo verifiqué cuando fue contratada. Está documentada. Su estatus es vigente. Prudence le dijo otra cosa. Si lo hizo, mintió. Los papeles de Isolda están en orden. Leander cerró el portátil suavemente. El movimiento fue cuidadoso, controlado, de la manera en que un hombre maneja algo cuando lo que realmente quiere hacer es atravesarlo con el puño. Una cosa más, dijo sí. Abrió la carpeta y colocó una hoja de cálculo impresa sobre el escritorio. Prudence ha estado descontando el sueldo de Isolda. Cada vez que se activa una PA, Prudence deduce 50 de su pago. Lo ha registrado como ajuste de rendimiento. En los últimos 4 meses ha tomado más de $3. La habitación quedó en silencio. Le está robando, dijo Leander, y usa el miedo para asegurarse de que nunca lo reclame. Leander se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia los jardines. El césped era impecable. Los jardines estaban recortados. Los muros de piedra se erguían sólidos y silenciosos en la oscuridad. Su casa, su propiedad, su responsabilidad. Una mujer había sido torturada bajo su techo, no con puños, no con armas, sino con un sistema tan limpio y tan silencioso que había operado durante meses sin que nadie se diera cuenta. Sin que él se diera cuenta, pensó en su madre, en la habitación cerrada, en los sonidos a través de la pared. Ya no tenía 8 años. Tráeme el expediente completo de personal de Prudence, dijo. Cada referencia, cada empleador anterior, cada dirección en la que ha vivido en los últimos 10 años. Cuando lo necesita, ahora, Kais se fue. Leander se quedó frente a la ventana. Estaba muy quieto. A la mañana siguiente, Leander llegó a la cocina a las 4:55 y Isolda ya estaba ahí. Por supuesto que estaba. La pulsera lo exigía. Preparaba el servicio de café, una tarea que normalmente tomaba 10 minutos, pero que ella había comprimido en 6, porque 6 minutos significaba que podía pasar al siguiente bloque antes de que el sistema la marcara. No lo escuchó entrar. Estaba demasiado concentrada en el ritmo. Moler, verter, medir, acomodar. Sus manos moviéndose con la precisión mecánica de alguien que ha ensayado la secuencia tantas veces que la conciencia ya no estaba invitada al proceso. Leander se sentó en el mesón de la cocina. El sonido del taburete raspando contra el piso hizo que Isolda diera un salto. «Buenos días, Isolda». «Buenos días, señor». Su voz era firme. Sus manos no. Leander la observó trabajar. No dijo nada durante mucho tiempo. El silencio no era agresivo, era paciente. El silencio de alguien que estaba creando espacio para una verdad que aún no estaba lista para salir. Isolda dijo finalmente, «Me gustaría preguntarle algo y me gustaría que respondiera con honestidad». Isolda se detuvo. Luego volvió a empezar. No podía detenerse. La pulsera estaba despierta. «Sí, señor». ¿Esa pulsera en su muñeca le hace daño? La pregunta aterrizó en la cocina como una piedra cayendo en agua tranquila. Las manos de Isolda se detuvieron apenas un momento, solo el tiempo suficiente para que el miedo se registrara y el reflejo se activara. Y luego ya estaba en movimiento de nuevo, limpiando un mesón que ya estaba limpio. «Es un rastreador de bienestar, señor. Monitora a mí». Sé lo que Prudence le dijo que era. La voz de Leander era tranquila, no enojada. Peor que enojada. Le estoy preguntando qué hace. La mandíbula de Isolda se tensó. Sus ojos cayeron al mesón. La pulsera vibró suave, insistente, exigente.
y sus pies se arrastraron manteniendo el ritmo mínimo. «Me ayuda a mantenerme en horario», susurró. «Eso es todo. Es normal. Muchos lugares los usan. La descarga eléctricamente. Silencio, Isolda. Esa pulsera le da descargas eléctricas en la muñeca». Su respiración cambió. Era sutil. Un cambio del ritmo controlado y constante de alguien que ha aprendido a hacer invisible su cuerpo, a la respiración superficial e irregular de alguien cuyo cuerpo acaba de recibir la noticia de que la cosa invisible ha sido vista. Isolda no respondió. No podía. La mentira estaba lista, siempre estaba lista, esperando detrás de sus dientes como un perro guardián. Pero algo en la manera en que Leander preguntó, algo en la manera en que estaba sentado ahí a las 5 de la mañana, mirándola como si fuera una persona y no una función, hizo imposible liberarla. Una lágrima cayó sobre el mesón y Isolda la limpió de inmediato. Cayó otra, la limpió también. La pulsera vibró y Isolda siguió limpiando. «Señor, por favor», dijo, y su voz se quebró. «Necesito este trabajo. Tengo una hija. Si Prudence se entera, Prudence no se enterará de nada. Va a llamar a inmigración». Dijo que lo haría. Dijo que mis papeles no están. Sus papeles están bien. Su permiso de trabajo es legítimo. Yo mismo lo verifiqué. Isolda se detuvo. Se detuvo de verdad. La pulsera vibró. Isolda no se movió. Vibró de nuevo con más fuerza. Isolda seguía sin moverse. «Mis papeles son reales», susurró. «Siempre han sido reales». Algo se rompió, no ruidosamente, no dramáticamente, no hubo colapso, no hubo llanto desbordado, no hubo caída al suelo. La ruptura fue interna, estructural, el silencioso derrumbe de una pared de carga que había estado sosteniendo un edificio construido enteramente de miedo. Isolda se quedó de pie en medio de la cocina y no se movió. Y la pulsera vibró y ella no se movió. Y vibró de nuevo y ella no se movió. Y entonces, por primera vez en 4 meses, su cuerpo estuvo quieto, no congelado, no paralizado, quieto. De la manera en que una persona está quieta cuando lleva tanto tiempo corriendo, que detenerse se siente como un nuevo tipo de respiración. La pulsera descargó, Isolda se estremeció, pero no se movió. Leander observó cómo la descarga se registraba en el rostro de Isolda, el rápido tirón de dolor, el apretamiento reflejo de su mandíbula, y algo en la expresión de Leander cambió. Era sutil. Si no lo conocías, podrías haberlo pasado por alto. Pero si lo conocías, si conocías el paisaje de su rostro como lo conocía Kais, lo habrías reconocido de inmediato. Era la expresión que precedía a una decisión, no una pregunta, no una consideración, una decisión. Leander se puso de pie, rodeó el mesón, se detuvo frente a Isolda. «Dame la mano», dijo. Isolda lo miró. El terror seguía ahí, estaría ahí durante mucho tiempo, pero ahora había algo más también. Algo delgado y frágil y desesperado, como un brote abriendo paso a través del concreto. Isolda extendió su muñeca. Leander miró la pulsera, miró la piel en carne viva debajo de ella, miró las pequeñas quemaduras imprecisas donde las tiras conductoras habían estado presionando su carne durante meses. Tomó su mano con delicadeza, con más delicadeza de la que sus manos deberían haber sido capaces, y examinó el cierre. No había pestillo, no había botón, ningún mecanismo de liberación visible. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña navaja plegable, no un arma, una herramienta. La clase de hoja que había abierto miles de cajas, cortado miles de cuerdas, resuelto miles de pequeños problemas. Deslizó la hoja bajo la pulsera con cuidado y cortó. La pulsera cayó al mesón con un pequeño sonido plástico. El sonido de una cosa que había tenido más poder del que tenía ningún derecho a tener. Isolda miró su muñeca desnuda, la piel roja e irritada, las pequeñas marcas que tardarían semanas en desaparecer y más tiempo aún en olvidarse. Se llevó la mano libre a la boca y entonces lloró. No con discreción, no con cortesía, no de la manera practicada e invisible en que había aprendido a llorar en la lavandería a medianoche. Con una toalla apretada contra su cara, lloró de la manera en que llora una persona cuando lo que ha estado conteniendo se vuelve finalmente demasiado pesado para cargar. Leander no la tocó, no la abrazó,
No le dijo que todo estaba bien, solo se quedó ahí sólido y presente y furioso. No con ella, nunca con ella. Y le dio el momento. Cuando el llanto se calmó, Leander habló. Hoy vas a descansar, vas a comer, vas a dormir y nunca más vas a usar esa cosa. Pero Prudence, yo me encargo de Prudence. Leander no convocó a Prudence a su oficina. Ese habría sido el movimiento esperado, el enfoque formal, la dinámica de poder de un escritorio entre ellos, la arquitectura de la autoridad. En cambio, fue él quien fue a verla. La encontró en su oficina a las 8:15, sentada detrás de su pequeño escritorio, revisando los datos de la mañana en su tableta. El panel de control de TrackCrypt estaba abierto. El nombre de Isolda estaba resaltado en amarillo, marcado presumiblemente porque la pulsera había dejado de transmitir. Prudence levantó la vista cuando Leander entró. No se levantó, no sonrió, evaluó, como siempre evaluaba, catalogando su expresión, su postura, la temperatura de la habitación. Buenos días, señor Bass. Noté una anomalía con uno de los dispositivos de monitoreo. Iba. Siéntese, Prudence. Prudence ya estaba sentada, pero la instrucción enmarcó la dinámica de manera tan completa que se enderezó como si la silla hubiera cambiado de forma debajo de ella. Leander cerró la puerta, no la cerró con llave, no necesitaba hacerlo. Esta mañana le quité la pulsera a Isolda, dijo. Se la corté. La expresión de Prudence no cambió. Era muy buena en eso, en mantener la máscara del profesionalismo, incluso cuando la estructura debajo de ella se desmoronaba. Pero sus manos, descansando sobre el escritorio, presionaron ligeramente contra la superficie. Entiendo, dijo. Puedo preguntar por qué. Porque la estaba descargando eléctricamente. El dispositivo proporciona retroalimentación IK para la... Estaba descargando eléctricamente. Prudence, 31 veces en el último mes, principalmente de noche, mientras intentaba dormir. Los parámetros del modo nocturno se establecieron dentro de los umbrales recomendados por el fabricante. Aumentó la sensibilidad durante las horas de sueño para que el descanso normal activara una respuesta de castigo. Convirtió el sueño de un ser humano en una violación. Prudence abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señor Bass, entiendo su preocupación, pero le aseguro que el sistema está diseñado para optimizar la productividad. La documentación claramente establece Prudence. Su voz no había subido, no se había afilado. Si acaso había bajado, se había vuelto más tranquila, lo cual era peor. No me interesa la documentación, me interesa el hecho de que una mujer en mi casa ha sido torturada durante 4 meses y usted lo registró como datos de rendimiento. Torturada es una palabra muy... La descargaba cuando dejaba de moverse, la descargaba cuando intentaba descansar, le descontaba el sueldo cada vez que el sistema registraba lo que usted llamaba un fallo. Le robó más de $0 de su salario y la mantuvo obediente diciéndole falsamente que su estatus migratorio estaba en riesgo. El rostro de Prudence pasó por una serie de ajustes rápidos. Sorpresa, cálculo, indignación y luego finalmente la expresión en la que se asentó. Rectitud. Estaba manejando a una empleada difícil. Dijo, los estándares en esta casa son extremadamente altos y algunas personas necesitan una orientación más estructurada que otras. La agencia la colocó aquí, entendiendo que no hay ninguna agencia. Prudence se detuvo. Revisé sus registros. Continuó Leander. La agencia de colocación que usó es una empresa fantasma. Usted misma la creó hace 18 meses. Ha estado reclutando trabajadoras directamente, específicamente inmigrantes, específicamente mujeres, específicamente personas que están aisladas y son vulnerables, y colocándolas en posiciones donde usted controla su vivienda, su sueldo, sus horarios y su capacidad de irse. El color abandonó el rostro de Prudence. No de golpe se fue drenando lentamente como el agua de un recipiente agrietado. Isolda no es la primera, ¿verdad? Silencio. Antes de Isolda hubo una mujer llamada Iloretti Solano. Duró 2 meses antes de renunciar o antes de que usted hiciera las condiciones tan insoportables que ella creyó que renunciar era su única opción. Antes de Yoretzi estaba Noa Talapo. Duró 6 semanas. Antes de Noa, María.
Esas mujeres no rendían lo suficiente, dijo Prudence, y su voz había cambiado. El barniz profesional se estaba agrietando. Debajo de él había algo más frío, algo que había estado escondido durante mucho tiempo. No podían manejar las expectativas. Eso no es culpa mía. Las seleccionó porque no podían defenderse. Buscó personas que no tenían redes de apoyo, que no tenían contactos locales, que no entendían sus propios derechos legales. Usó su aislamiento y su miedo como armas. Y lo hizo no porque sea un monstruo. Prudence lo hizo porque podía. Prudence lo miró fijamente. Algo cambió en sus ojos. No remordimiento, no culpa, sino la repentina y nauseabunda conciencia de alguien que ha estado operando detrás de una cortina durante años y acaba de darse cuenta de que la cortina ha desaparecido. ¿Qué va a hacer?, preguntó Leander. La miró durante un largo rato. Va a abandonar esta propiedad hoy, dijo. No llevará nada que no le pertenezca. No contactará a Isolda. No contactará a ninguna ex empleada. No contactará a ninguna agencia real o ficticia. Y si no lo hace, entregaré toda la documentación que he reunido. Los registros del dispositivo, los registros de pagos, los archivos de la empresa fantasma, los testimonios, al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, a la Fiscalía General del Estado y al equipo especial de tráfico humano del FBI. La palabra tráfico golpeó la habitación como una piedra lanzada. Eso no es, empezó Prudence. Trabajo forzado, robo de salarios, controlerivo mediante fraude e intimidación, explotación de los miedos migratorios de una persona para beneficio económico. Leander recitó los términos con calma, como si leyera de una lista. Me han asesorado que estos cargos calificarían bajo los estatutos federales de tráfico humano. Puede querer verificarlo con su propio abogado. Prudence se puso de pie. Sus manos temblaban. Ahora un detalle que Leander registró con algo que no era satisfacción, pero que no estaba lejos de serlo. No puede hacer esto, dijo. Llevo 6 años aquí, 6 años manteniendo esta casa en funcionamiento. Usted no sabe lo que se necesita para hacer exactamente lo que se necesita, y sé lo que usted tomó de las personas que hacían el trabajo de verdad. Prudence dio un paso hacia él, no amenazante, desesperado. La desesperación de alguien que ha tenido el control durante tanto tiempo que perderlo se siente como una lesión física. Construye algo aquí, dijo. Esta casa era un caos antes de que yo llegara. El personal era perezoso, poco confiable, indisciplinado. Creé un sistema que creó un sistema que lastimaba a personas. Prudence. Eso es lo único que creo. Eso no es justo. Justo, dijo Leander, como si estuviera probando la palabra y encontrándola amarga. Hablemos de justo. Fue justo cuando Isolda yacía despierta a las 3 de la mañana, aterrada de cerrar los ojos, porque su dispositivo la descargaba por dormir demasiado profundo. Fue justo cuando comía de pie en lavandería porque su sistema la castigaba por sentarse. Fue justo cuando se frotaba crema en las quemaduras eléctricas a medianoche, en un baño del tamaño de un armario, porque no podía usar el botiquín de primeros auxilios de arriba sin que usted lo supiera. Cada pregunta aterrizó como un golpe. No ruidoso, no violento, preciso. La boca de Prudence se abrió y se cerró. La rectitud se estaba fracturando. Debajo de ella emergía algo más. No culpa, no del todo, sino el frío reconocimiento de alguien que está viendo sus propias acciones reflejadas en un espejo del que no puede apartar la mirada. «Podría haberme dicho algo», susurró Prudence. «Podría haber venido a hablar con usted». No podía. Ese es el punto. Usted se aseguró de que no pudiera. Tomó cada salida y la bloqueó. Eso no es gestión, Prudence. Eso es una jaula. La habitación quedó en silencio. «Tiene 2 opciones», dijo Leander. «Se va hoy en silencio con sus pertenencias y nada más. O entrego todo lo que tengo a los investigadores federales y se va de una manera muy diferente». Hizo una pausa. Dejó que el peso se asentara. «Una cosa más», dijo. «Los 000 que le robó a Isolda serán devueltos a su cuenta antes de que termine el día. Desde la cuenta de usted, Cais le proporcionará los detalles de la transferencia». Caminó hacia la puerta. «Tiene 2 horas y se fue». Prudence Ashford abandonó la mansión Basa a las 10:23 de la mañana, salió por la puerta principal cargando una sola bolsa,
del mismo tipo de bolsa con la que Isolda había llegado, aunque la de Prudence contenía artículos considerablemente más costosos. Kai estaba junto a la puerta, sin bloquearla, sin amenazar, simplemente presente. Testigo muro. Prudence no miró atrás. La esperaba un coche al final del camino de entrada, un sedán negro con ventanas tintadas, y un conductor que la llevaría a un hotel en el centro de la ciudad, donde se había reservado una habitación por una noche. Después de eso estaba sola. El sistema fue desmantelado ese mismo día. Kai supervisó personalmente el proceso. La cuenta de Tract fue eliminada. Los datos fueron descargados primero. Kai guardaba copias de todo siempre. Pero el panel de control en vivo, los protocolos de monitoreo, los ajustes del modo nocturno, los registros de cumplimiento, todo fue borrado. La pulsera misma, el pequeño dispositivo gris que había controlado el cuerpo de una mujer durante 4 meses, fue colocada en una bolsa de plástico transparente y guardada bajo llave en la caja de seguridad de la mansión. Evidencia en caso de que algún día fuera necesaria. El personal doméstico fue convocado a la cocina principal al mediodía. Eran 5, incluyendo a Isolda. Leander se dirigió a ellos personalmente, lo cual era inusual. Normalmente dejaba los asuntos del hogar al ama de llaves por razones obvias. Les dijo que Prudence había sido despedida. Les dijo que el sistema de monitoreo había sido desactivado. Les dijo que sus horarios serían reestructurados, que sus salarios serían revisados y que cualquiera que hubiera experimentado algo inapropiado era bienvenido a hablar con él directamente, sin temor a consecuencias. Lo dijo en inglés y luego lo repitió en español, porque hablaba ambos idiomas con fluidez, un hecho que sorprendió a algunos del personal, aunque no debería haberlo hecho. Su abuela había sido mexicana. El idioma era parte de él tanto como el silencio. No explicó lo que Prudence había hecho. Esa no era su historia que contar, pero el personal entendió. Tenían ojos, tenían oídos, y habían notado cosas sobre Isolda que habían archivado bajo. No es asunto mío, porque en una casa como esa ocuparse de lo propio era una habilidad de supervivencia. Leander les agradeció. Volvieron al trabajo, pero el aire en la casa era diferente, más ligero, de alguna manera, como si un sistema de presión que nadie había registrado conscientemente finalmente se hubiera roto. Isolda no estaba en la reunión. Leander le había dicho que descansara, y por primera vez en meses, ella lo había hecho. Durmió hasta las 2 de la tarde. Sueño real, sueño profundo. El tipo de sueño que llega cuando el cuerpo finalmente cree que no será castigado por rendirse. Cuando despertó, la pulsera había desaparecido, no solo de su muñeca, de su habitación, de la casa, del mundo que ella podía ver. Isolda se quedó acostada en la cama durante mucho tiempo, no porque estuviera cansada, porque podía. Cuando el dinero fue devuelto, $250 aparecieron en la cuenta de Isolda a las 4 de la tarde, transferidos desde los fondos personales de Prudence, según no instruido. Kai confirmó la transacción e imprimió un recibo que entregó a Isolda en un sobre sin etiqueta. Isolda lo abrió, miró la cifra y se sentó. Se sentó en una silla sin moverse, sin arrastrarse, sin mirar su muñeca para ver si algo estaba a punto de lastimarla. Simplemente se sentó y la silla la sostuvo y la habitación estaba tranquila y nada vibraba y nada descargaba y nada ocurrió, excepto el lento e imposible regreso de una sensación que casi había olvidado. Seguridad, no la clase que se promete, la clase que se siente en los huesos, en la respiración, en la extraña y desorientadora quietud de un cuerpo al que finalmente le están diciendo, ya puedes parar. La recuperación no es una línea recta, ni siquiera es una línea. Se parece más al clima impredecible, capas sobre capas, llena de falsos comienzos y tormentas repentinas y momentos de claridad tan agudos que duelen. Durante la primera semana, el cuerpo de Isolda no confiaba en las nuevas reglas. Seguía despertando a las 5. Seguía moviéndose por la casa con una velocidad demasiado rápida para alguien que ya no era monitoreada. Seguía estremeciéndose ante su muñeca desnuda cuando cambiaba de posición, como si el fantasma de la pulsera todavía estuviera ahí zumbando,
exigiendo. Se sorprendía a sí misma a medio paso, a media tarea, a media respiración, y se obligaba a aminorar la marcha. Se sentía antinatural, peligroso, como caminar por una cuerda floja sin red, excepto que la red había sido la cosa que intentaba matarla. Seguía comiendo de pie, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo había olvidado cómo comer sentada. La silla se sentía mal, demasiado quieta, demasiado pasiva, demasiado parecida al tipo de descanso que solía ser castigado. Tuvo que reentrenarse de la manera en que una persona reentrena una mano después de una fractura. Lentamente, deliberadamente, con la paciencia de alguien que entiende que sanar no es lo mismo que olvidar. Leander lo notó. Por supuesto que lo notó. Lo notaba todo, pero no presionó, no rondó, no intentó arreglarla con palabras o gestos o el tipo de atención bien intencionada que puede para alguien que ha sido controlado sentirse como un tipo diferente de vigilancia. Le dio espacio, espacio real, del tipo que no es solo distancia, sino permiso. Le dijo que podía tomarse todos los días libres que necesitara, y Isolda se tomó uno. Luego volvió al trabajo porque el trabajo era la única cosa que siempre había sido suya, la única cosa que existía antes de Prudence, antes de la pulsera, antes del miedo. No quería perderlo, quería recuperarlo, pero el trabajo era diferente ahora. Isolda se movía a su propio ritmo. Tomaba descansos, descansos reales, sentada, bebiendo agua, mirando por las ventanas hacia los jardines, sin el terror de ser medida por ello. Comía en la cocina con los demás empleados lentamente al principio, luego con más facilidad, su cuerpo gradualmente aceptando que la silla era segura, que la quietud estaba permitida, que la ausencia de dolor no era una trampa. Llamó a su hija desde un teléfono nuevo que había aparecido en su mesita de noche, una mañana. Era prepago con minutos internacionales ilimitados. Sin nota adjunta, Isolda no necesitaba ninguna. La primera llamada duró 45 minutos. Lloró durante la mayor parte. Su hija le habló de la escuela, de un niño que le jalaba el cabello, de un perro que los vecinos habían adoptado, de un dibujo que había hecho de una casa con un jardín grande y una mujer alta parada en él. «Esa soy yo, mamá». Isolda se rió. El sonido la sorprendió como si hubiera olvidado que era algo que su cuerpo podía producir. Empezó a llamar todos los días, no porque lo necesitara, sino porque podía, porque nadie la estaba cronometrando, porque nadie estaba registrando los minutos, porque el teléfono era suyo y el tiempo era suyo, y la voz al otro lado de la línea era el único sonido en el mundo que nunca había sido usado como arma. Su madre preguntó una vez si todo estaba bien, y Isolda dijo que sí. Esta vez no era mentira. Comenzó a notar cosas que había dejado de ver. La manera en que la luz del sol se desplazaba por el suelo de la cocina en las mañanas, el olor de los jardines después de la lluvia, la textura de la ropa de cama que doblaba, no como una tarea que completar antes de que el siguiente bloque se pusiera en rojo, sino como una sensación física, algodón, fresco, suave. Notó que los demás empleados conversaban entre sí, reían, se quejaban del tráfico y del clima y de los programas de televisión, cosas ordinarias, la moneda de las vidas ordinarias. Isolda había estado viviendo en la misma casa que estas personas durante meses y nunca había participado en una sola conversación casual, porque lo casual requería quietud y la quietud no estaba permitida. Ahora lo estaba, y era aterrador y maravilloso y extraño. Una tarde el cocinero, un hombre corpulento llamado Torio, que llevaba 3 años en la mansión y que hacía empanadas los jueves porque extrañaba a su abuela, puso un plato frente a Isolda mientras estaba sentada a la mesa de la cocina. «Come», dijo Torio. «No estoy, come». Isolda comió. La empanada era perfecta, crujiente, caliente, rellena de algo sabroso y familiar que sabía como un recuerdo que no podía terminar de ubicar. «La receta de mi abuela», dijo Torio. «Es maravillosa, lo sé». Isolda se volvió a reír. Esta vez llegó con más facilidad. Durmió no perfectamente. Había noches en que despertaba jadeando, buscando su muñeca, esperando el zumbido, la descarga, el castigo por el crimen de estar inconsciente.
pero esas noches se volvían menos frecuentes. Los intervalos entre ellas se alargaban. El sueño se hacía más profundo. Su muñeca sanó. El enrojecimiento se desvaneció y las pequeñas quemaduras donde las tiras conductoras habían presionado su piel se aplastaron y palidecieron, convirtiéndose en marcas que podían cubrirse con un reloj o una pulsera o dejarse al descubierto porque eran suyas y ella decidía. 3 semanas después de que le quitaran la pulsera, Yolda encontró a Leander en el jardín. Estaba sentado en un banco de piedra cerca del muro este, leyendo un libro algo grueso en italiano sin título en la portada. El sol estaba bajo y cálido, y los jardines estaban tranquilos de la manera en que las propiedades caras están tranquilas. Cuidadosamente, deliberadamente, costosamente. Isolda se detuvo a pocos pasos, insegura del protocolo. Leander levantó la vista. «Siéntate», dijo. Era una invitación, no una instrucción. Isolda podía sentir la diferencia. Ahora se sentó. Permanecieron en silencio durante un rato. El jardín olía a hierba cortada y romero. Un pájaro hacía algo complicado en el seto. «Quería decirle gracias», dijo Isolda finalmente. «No necesitas agradecerme. Lo sé, pero quiero hacerlo». Leander cerró el libro y la miró. Su expresión no era cálida exactamente. Leander Bass no era un hombre cálido en el sentido en que esa palabra se usa normalmente, pero había algo en su rostro que Isolda había llegado a reconocer. Una firmeza, una solidez, la cualidad de una persona que ha decidido algo y no será movida de ello. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo, y sí. ¿Por qué lo notó? Leander estuvo en silencio por un momento. El pájaro en el seto terminó su complicado asunto y se alejó volando. «Porque sé cómo se ve», dijo finalmente cuando alguien tiene demasiado miedo de estar quieto. Isolda no preguntó qué quería decir con eso. No necesitaba hacerlo. Algunos entendimientos no requieren explicación. Existen, en el idioma compartido de las personas, que saben lo que es vivir dentro de las reglas de otro. «¿Puedo decirle algo?», dijo Isolda. «Por supuesto, lo peor no eran las descargas. Lo peor era que empecé a creer que me las merecía, que era lenta, que era perezosa, que la pulsera tenía razón y yo estaba equivocada, y que la única manera de ser suficientemente buena era nunca parar». Isolda miró su muñeca. Las marcas se habían desvanecido hasta convertirse en líneas delgadas y pálidas, apenas visibles a menos que supieras dónde mirar. «Me convirtió mi cuerpo en mi enemigo», dijo Isolda. «Me hizo tenerle miedo a mi propia quietud, como si mi cuerpo fuera el problema, y la única manera de estar segura fuera seguir castigándolo». Leander no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja que nunca. «Eso es lo que hace el control», dijo. «No solo te quita las opciones, te hace olvidar que alguna vez las tuviste». Permanecieron en el jardín durante 20 minutos más. Isolda no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Estaba sentada en un jardín con su muñeca desnuda descansando sobre su rodilla, y nada vibraba y nada descargaba. Y el único sonido era el viento entre los árboles y el murmullo lejano de una casa que finalmente en silencio estaba segura. Meses después, Leander recibiría una carta del Departamento de Trabajo confirmando que se había abierto una investigación sobre las actividades de Prudence Ashford. La carta era formal, burocrática e impasible. El tipo de documento que reduce el sufrimiento de una mujer a números de caso y referencias de estatutos. Caí había proporcionado todo. Los registros del dispositivo, los registros de pagos, los documentos de la empresa fantasma, el testimonio de 3 ex-empleadas que habían sido encontradas, contactadas y aseguradas en sus propios idiomas por personas que entendían su miedo, que hablar no las destruiría. Prudence se enfrentaría a cargos, no del tipo dramático, no la caminata cinematográfica de esposas, no los titulares, del tipo silencioso, del tipo que avanza lentamente a través de un sistema que con todos sus defectos es ocasionalmente capaz de reconocer que lo que ocurrió en esa casa no era gestión, no era disciplina, no era optimización del rendimiento, era una mujer sola, siendo castigada por estar quieta, y un hombre que lo notó, y una pulsera que, finalmente, permanentemente cayó, y Isolda se quedó en la mansión.
no porque no tuviera a dónde ir. Leander había dejado claro que podía irse cuando quisiera, que la ayudaría a reubicarse, que la ayudaría a encontrar vivienda, que la ayudaría con lo que necesitara. Lo ofreció directamente, sin condiciones, sin el tipo de generosidad que espera un recibo. Isolda se quedó porque la casa se había convertido en algo diferente. No solo un lugar de trabajo, no una jaula. Un lugar donde podía estar quieta, donde podía sentarse en una silla y comer una comida, y mirar por una ventana, y sentir el lujo absoluto y radical de no ser observada. Trajo a su hija a visitar en el otoño, una niña pequeña de cabello oscuro y ojos brillantes, que corrió por los jardines como si hubieran sido construidos específicamente para correr, que se rió de la fuente y persiguió un gato y se quedó dormida en los brazos de su madre, en el banco junto al muro este. Isolda sostuvo a su hija y no se movió. Se quedó sentada en el jardín bajo el sol de última hora de la tarde, con el peso cálido de su pequeña contra el pecho y su muñeca desnuda descansando sobre el brazo del banco. Y estuvo quieta, no por agotamiento, no por miedo, no por la indefensión aprendida de un cuerpo que ha sido condicionado a asociar el descanso con el castigo. Estuvo quieta porque eligió estarlo, porque su cuerpo, después de todo, había aprendido finalmente la lección más difícil de todas: que la quietud no es un crimen, que el descanso no es una debilidad, que la ausencia de dolor no es una trampa, que ella tenía permitido, autorizado el derecho de simplemente existir en un espacio sin tener que ganarlo. El sol se desplazó por el jardín, las sombras se alargaron, la casa se erguía quieta y sólida detrás de ellas, y en algún lugar, en una caja fuerte cerrada con llave, en una habitación a la que nadie entraba, una pequeña pulsera gris yacía en silencio, apagada, desconectada, terminada, solo una cosa, solo un pedazo de plástico y metal que en un momento había tenido más poder que una pistola. Ahora no era nada. Y la mujer a la que había intentado romper estaba sentada en un jardín, sosteniendo a su hija, respirando, simplemente respirando, y eso era suficiente.